Julio, Rubén, Mario y Fernanda nos cuentan algo de la historia de estos 25 años o un poquito más del Museo de Ciencias Naturales. ¿Cómo comenzó? ¿En qué momento? ¿Cómo era en ese momento trasladar ese tipo de piezas? ¿Y cómo se hizo el Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de San José? Sí, esto comenzó con la donación de Guillermo Gómez Cadré. En el año 81 estuvo en la parte del histórico, en 2 habitaciones del histórico. Y luego se fue mudando, trasladando, digamos, en distintos lugares. Uno más cerca del balneario y después en la esquina detrás de la municipalidad de San José. Bien, bien. ¿Y ¿Cuál era la primera idea? ¿Cuál era la idea principal de todo lo que sucedía allí en esos primeros momentos? Yo antes que nada tengo que agradecer porque yo era muy chico y era vecino de Guillermo Gómez Cadré. Él tenía como compañeros para esa salida, cuando recién empezaba a incursionar en esto de buscar fósiles, a su compañero de trabajo que trabajaba en Senasa en aquel entonces frigorífico Vicental. Y lo tenía a su compañero que también trabajaba ahí, era... ¿Cómo es ¿De qué año estás hablando, más o menos? Vos eras joven. Sí, yo era jovencito. Allá el padre de la Esther Cora. Cora era el apellido. Cora. Bueno, con ellos, él salía con su compañero y después empezó a llevarme a mí para que yo le llevara las cosas y ahí empecé a tomarle el mismo gusto a la profesión, digamos, ese entretenimiento. Y en aquel momento empezamos a acercarnos al doctor Mateo Celich, que también era de pronunciamiento, que tenía una colección que hoy está expuesta en Fábrica Liebig, que es la de la mariposa. Y él también se ocupaba de la biodiversidad. Entonces tuvimos muchísima relación con él. Después, cuando quedamos solos porque el compañero tuvo que retirarse, se recibió su jubilación, seguí acompañándolo yo y ahí empezamos a tener relaciones con el Museo de La Plata, lo cual le enviábamos todo el material para que lo certificara y haga el estudio. ¿Y eso después venía para acá, para San José? Después volvía para casa, para San José. Bien. ¿Cómo empiezan a encontrar estas pequeñas piecitas? Bueno, las mandaban a La Plata, las certificaban, después venían para acá. ¿Y dónde las guardaban en ese momento? Él tenía un museo en su propia casa. Ah, bien. Le gustaba todo, investigar sobre toda clase de interrogante, ¿no? Y tenía, me acuerdo que era un galpón y tenía el sistema solar en el techo, hecho, y después iba haciendo a medida que encontrábamos piezas que nos determinaban de qué podían ser, porque eran piezas muy desarticuladas y nosotros las encontrábamos solamente por lavado de los arroyos. Bien. Es decir, la vista se acostumbra enseguida a determinar que, y por ciertas particularidades que tienen los huesos. Bien. Y entonces se lo mandaba y él de allá llegaba una explicación lógica y él hacía en barro, hacía los animales y tenía sobre todos los animales de los que nosotros íbamos encontrando. ¿Te acordás de algo particular o raro que hayan encontrado, que hayan mandado para La Plata y cuando volvió dijeron, bueno, esto era de tal animal o de algo en particular? Sí, encontramos placas de una macrauqueña, una especie de caballo antiguo que incluso tenía un pelo. Fue muy importante porque no se tenía conocimiento que en esta zona hubiera en aquel entonces. ¿Hoy extinto es esa especie de caballo en particular? Sí, ya era extinto, pero no se tenía conocimiento que había en aquel... Claro.
Entonces yo ya me había retirado porque las ocupaciones siempre nos llevan a... Ya había muerto Cadré y recibimos la visita en mi hogar del doctor Negri, el director del Museo de la Plata, porque quería investigar el horizonte. El horizonte se denomina a la tierra donde se encontró ese... Y para ello había que determinar, eso determinaba la edad, el posicionamiento del animal y en qué época estuvo viviendo. Bien, él me contó una parte y quiero que me cuenten ustedes. ¿Cómo las piezas que estaban en el Museo de Gómez Cadret empiezan a llegar para acá o cómo se empieza a formar todo esto? Bueno, mira, yo soy de la tercera época, yo soy un poco más. Éramos muy amigos con Rubén Araujo, quien hoy no está. Sí. Y un día primer director del museo. Claro. Y me dice, vos sabés que tengo un montón de huesos en casa, no sé qué hacer. Y aunque parezca mentira, esos huesos que él encontraba, los encontraba en el arroyo del Doctor, atrás de la casa de él. Sí. Bueno, fui un día y fui a ver y yo pero tenía cleptodonte, tenía un montón de caderas, huesos enormes. Y yo le vi esto y lo encontré acá atrás. Cosa que era inhóspito porque no sé, nosotros no sabíamos que podía haber acá. Hoy imposible trabajar en ese arroyo. Imposible. Bueno, y en esa época se encontraba el intendente, era Aurelio Beco. Lo llevé una noche y le digo, mira, te voy a mostrar lo que tienen. Bueno, y ahí empezamos a hacer los trámites burocráticos así nomás de palabra, y dice, bueno, vamos a ver a dónde podemos hacer algo. Listo. En esa época la casona la tenía turismo, vacía, allá en las termas, así que yo la pedí al Aníbal Guif, le digo yo, para hacer un museo. Sí, bueno. Mientras tanto, yo ya le traje a Tato una foto en la cual había un techito nomás que estaba mi vieja, Rubén y yo, los tres que recién estamos en proyectos de eso. Después nosotros nos fuimos al arroyo del Quebracho. Esto viene a ser departamento para el lado de Viale. Ahí Rubén tenía unas conexiones, Aldo Foloñer tenía otras conexiones y ahí recorrimos todo el arroyo del Quebracho. Te digo que encontramos, o sea, nosotros con Rubén lo seguíamos, como hacía Julio, íbamos ahí o cocinábamos, algo de eso, pero él estaba en eso. Él tenía mucho contacto con el CONICET, así que hablaba con gente de CONICET, hablaba con la gente de Paraná, y tenemos que estar orgullosos que somos el único en el departamento Colón y el segundo. Hay 3 museos en la provincia de Entre Ríos. El Serrano en Paraná, que es el que nuclea los museos de ciencia, uno en Concordia y nosotros. Así que estamos chochos de la vida, con eso ahí. Y bueno, y después ya te digo, bueno, con lo que tenían de Guillermo Gómez Cadret, que en esa época estaba en el Museo Regional, claro. Peleamos con Mercedes para sacárselo. Mercedes no te daba nada. No, Mercedes no te daba nada. Hasta que por medio de... Pero es que digamos, la obligación del director de una institución, cuidar lo que se claro, lo que nosotros le decíamos a Mercedes, aparte veníamos avalados con la hija de Guillermo. Pero Mercedes ella iba sobre todos los protocolos, ella te decía que no, pues eso estaba ahí, se tiene que quedar ahí, te decía. ¿viste? Y un día dice, pero ¿cómo yo le voy a dar a este loco Araujo que me los va a tirar todos los huesos? Y bueno, y vino, lo trajimos a don Mateo. Y él dice, no, que yo ya lo tuve, mirá que sabe, que bla, bla. Bueno, entonces ahí medio que la ablandó un poco. Y claro, y después de día me dice, esos huesos me están molestando. Entonces, bueno, empezamos, llevamos allá, llenamos un montón allá. Primero para allá por las termas me dijiste que era el primer lugarcito. El primer lugar que se hizo. En la casona. Así que ahí fue donde lo inauguramos, en el 2000. Claro, después por la necesidad